Hola a todos. ¿Listos para otra inmersión profunda? Hoy nos adentramos en una historia fascinante, la de Arturo Godoy, el guapo de Caleta Buena, un boxeador chileno que, a pesar de no haber ganado, se convirtió en un héroe nacional. ¿Cómo es eso posible? Esa es la pregunta, ¿no? Exacto. Y para responderla, vamos a explorar su vida, sus peleas y sobre todo su impacto en la sociedad chilena. Es una historia de perseverancia, de valentía, que realmente captura el espíritu humano. Totalmente. Lo interesante de Godoy es cómo sus derrotas, especialmente contra el legendario Joe Louis, lo catapultaron a la fama en Chile. Pero empecemos por el principio. ¿Quién era Arturo Godoy? Sí, ¿de dónde venía? No nació precisamente con una medalla de oro bajo el brazo, ¿verdad? No, para nada. Arturo nació en Caleta Buena, un humilde pueblo costero al norte de Iquique. Imagínate. Una familia numerosa, 11 hermanos, y desde pequeño tuvo que trabajar duro extrayendo mariscos para ayudar a su familia. Un comienzo difícil. Uf, sí que lo fue. Y pensar que este chico de Caleta Buena llegó a enfrentarse al campeón mundial de los pesos pesados es increíble. ¿Cómo fue su camino al ring? Bueno, su primer combate fue a los 9 años. 9 años. Ganó 5 pesos y una buena reprimenda de su madre. Qué bárbaro. Pero ese fue solo el comienzo. Luego pasó por el ejército, donde descubrió su pasión por el boxeo, y después, bajo la tutela de Luis Buey, el mismo entrenador que llevó a la fama a Estanislao Loaiza, Godoy comenzó a pulir su talento innato. Buey vio algo especial en él, ¿no? Debió reconocer esa chispa, esa determinación que lo llevaría a los grandes escenarios. Sin duda. Y esa determinación lo llevó a enfrentarse a uno de los más grandes. Ah, Joe Louis, el bombardero de Detroit. Imagínate el reto. Luis era una leyenda, campeón mundial invicto por más de una década. Una fuerza imparable. No solo dominaba en el ring, sino que también era un símbolo de la lucha por la igualdad racial en Estados Unidos. Enfrentarse a él era como enfrentarse a un titán. Exacto. Y en 1940, este titán se enfrentaría al retador, como le llamaba la prensa, Arturo Godoy. ¡Qué momento! El Madison Square Garden, lleno a reventar, la expectación en el aire. Apuesto a que las apuestas estaban por las nubes a favor de Luis. Por supuesto. Las apuestas estaban 7-1 a favor de Luis. Nadie creía que Godoy tuviera una oportunidad. Algunos expertos reconocían su tenacidad, pero la mayoría lo daba por perdido. El New York Times incluso llegó a decir que si Godoy ganaba, sería uno de los mayores batacazos en la historia del boxeo. Wow. Con semejante presión, cualquiera se habría acobardado. ¿Cómo se preparó Godoy para este desafío monumental? Godoy se preparó con una disciplina férrea. Incluso cuando una gripe lo dejó en cama por varios días, no se rindió. Él y su entrenador confiaban en una estrategia particular. Sabían que enfrentarse a Luis de frente era un suicidio. Espera. ¿Una estrategia particular? ¿Qué tramaban Godoy y su entrenador? ¿Acaso tenían un as bajo la manga? Tenían un plan. Y era bastante inusual. En lugar de ir al ataque, Godoy apostó por una táctica defensiva poco convencional, lo que nadie esperaba. Me encanta. Un David enfrentándose a Goliat con una estrategia inesperada. Cuéntame más. ¿Cómo se desarrolló la pelea? Durante Queen's Rounds, Godoy esquivó los golpes de Luis. Lo frustró, lo cansó. La gente enloqueció. Nadie esperaba ver a Luis tan desconcertado en el ring. El público abuchaba a Luis y celebraba la gallardía de Godoy. El Madison Square Garden se convirtió en una fiesta chilena. Increíble. Aunque Luis ganó por decisión del árbitro, me imagino que la sensación general era que Godoy había dado una lección de coraje. Exactamente. Se hablaba de una victoria moral. Y en Chile, la euforia era indescriptible. Godoy se convirtió en un héroe nacional. Su valentía resonó en cada rincón del país. Un héroe nacional a pesar de haber perdido. Eso dice mucho de cómo la gente percibió su esfuerzo, su tenacidad. Debió ser un momento histórico para Chile. Imagínate, la pelea se proyectó en cines de todo Chile, con las salas abarrotadas. La gente vitoreaba cada movimiento de Godoy. Era una locura. Es que su historia trascendía el boxeo. Godoy representaba la lucha del chileno común, del hombre que se sobrepone a la adversidad. Y no solo la gente a pie, hasta el presidente Pedro Aguirre Cerda le envió un telegrama elogiando su valentía y espíritu de lucha. Un momento histórico para el deporte chileno. ¡Wow! Un telegrama del mismísimo presidente. Eso sí que, reconocimiento. Pero, siendo honestos, ¿realmente podemos hablar de una victoria moral? ¿O es solo una forma de romantizar la derrota? Bueno, algunos historiadores debaten si realmente fue una victoria moral, pero lo que no se puede negar es el impacto que tuvo Godoy en la sociedad chilena. Su historia inspiró libros, poemas, canciones, hasta un guión de película. Es increíble cómo una figura deportiva puede generar un impacto tan profundo. Godoy, sin ganar, se convirtió en un símbolo cultural. Sin duda, y su historia no termina ahí. Godoy, con ese espíritu de lucha que lo caracterizaba, exigió una revancha. Y Luis, picado en su orgullo, aceptó el desafío. Me muero de curiosidad por saber qué pasó en esa segunda pelea.
lograría Godoy la hazaña que se le escapó en el primer combate? Eso lo descubriremos en la segunda parte de nuestra inversión. No me la pierdo. Retomamos la historia de Arturo Godoy. Ese chileno que con su estilo tan particular se enfrentó al gigante Joe Louis. No una, sino 2 veces. La primera pelea, ya vimos, fue una sorpresa para todos. Pero, ¿qué pasó en la revancha? Ajá, nos quedamos con la intriga. Godoy, con esa valentía que lo caracterizaba, exigió una revancha, y Luis, con el orgullo herido, aceptó. ¿Cómo se preparó Godoy para esta segunda oportunidad? Godoy mantuvo su disciplina y determinación. Pero esta vez la presión era aún mayor. Ya no era un desconocido. Llevaba sobre sus hombros la esperanza de todo un país. ¿Te imaginas el peso de esa responsabilidad? Uf, debió ser abrumador. Todos esperando que repitiera la hazaña, que venciera al campeón. ¿Y Luis? ¿Cómo afrontó la revancha? ¿Se la tomó a la ligera? ¿O aprendió la lección? Luis para nada se confió. Había subestimado a Godoy en la primera pelea. Pero esta vez estudió su estilo, analizó sus debilidades y ajustó su estrategia. Sabía que Godoy no sería un rival fácil. Entiendo. Un Luis más estratégico. Un Godoy con la presión de todo un país. ¿Dónde se llevó a cabo esta segunda pelea? La revancha tuvo lugar el 20 de junio de 1940, en el Yankee Stadium de Nueva York. La expectación era enorme, aunque no alcanzaba el nivel de la primera pelea. Claro, el factor sorpresa ya no estaba de su lado. Todos sabían de lo que Godoy era capaz. Cuéntanos, ¿cómo se desarrolló la pelea? ¿Logró Godoy mantener a raya al bombardero de Detroit? Lamentablemente, esta vez Luis dominó el combate. Su preparación y su determinación por demostrar su superioridad fueron evidentes desde el principio. Godoy luchó con valentía, pero no pudo contrarrestar la fuerza y la técnica de Luis. ¿Y cuál fue el resultado final? Luis noqueó a Godoy en el 8º round. Un final contundente que dejó a Godoy con el rostro bastante lastimado. Incluso necesitó algunas cirugías después. Qué lástima. A pesar de la derrota, Godoy demostró una vez más su coraje y entrega. Pero, ¿qué significó esta derrota para él? ¿Cómo la recibió el público chileno? Si bien la derrota fue un golpe duro, no opacó la imagen de héroe que Godoy se había ganado. En Chile, se le seguía admirando por su valentía, su espíritu de lucha y su humildad. Se convirtió en un modelo a seguir para las futuras generaciones. Es fascinante cómo, a pesar de las derrotas, Godoy se convirtió en un ícono del deporte chileno. ¿Qué factores crees que contribuyeron a esto? Creo que hay varios factores. Por un lado, su origen humilde. Conectaba con la gente común. Era un hombre del pueblo que se atrevió a desafiar al campeón del mundo. Por otro lado, su estilo de lucha, poco ortodoxo, generaba simpatía. No era un boxeador técnico, pero compensaba con coraje y resistencia. Y finalmente, su actitud dentro y fuera del ring. Siempre humilde y respetuoso. Eso lo hacía aún más admirable. Su historia nos recuerda que a veces la derrota puede ser más inspiradora que la victoria, sobre todo cuando se lucha con honor y dignidad. Pero hablemos de su legado. ¿Cómo se recuerda a Godoy en Chile hoy en día? Su legado se mantiene vivo. Hay un proyecto para construir un monumento en su honor en Iquique, junto al de otro grande del boxeo chileno, Estanislao Loaiza. Ambos, a pesar de no haber conseguido títulos mundiales, dejaron una huella imborrable en la historia del deporte chileno. Es interesante cómo, a pesar de no haber alcanzado la cima del éxito deportivo, Godoy y Loaiza son recordados como héroes. ¿Qué nos dice esto sobre la forma en que valoramos a nuestros deportistas? Nos dice que el éxito deportivo no se mide únicamente en títulos y medallas. Valoramos la entrega, la perseverancia, la valentía, la humildad. En el caso de Godoy y Loaiza, esas cualidades resonaron en el corazón del pueblo chileno y los convirtieron en figuras emblemáticas. Godoy, el guapo de Caleta Buena. Un chileno que desafió al mundo y se convirtió en leyenda. Pero, más allá de la leyenda, está el hombre, con su historia personal, con su impacto en la cultura popular. ¿Cómo se ha reflejado la figura de Godoy en la cultura chilena? Su impacto va mucho más allá del ámbito deportivo. Su historia ha inspirado libros, como la novela Muriendo por la dulce patria mía de Roberto Castillo Sandoval, que explora la construcción de la memoria histórica chilena a través de la figura de Godoy. Qué interesante, usar la figura de un boxeador para explorar la memoria histórica de un país. Y en el cine, ¿se ha realizado alguna película sobre su vida? Hubo un proyecto para llevar su historia a la gran pantalla. El cineasta Pedro Mayol, junto con Edgardo Vierek, desarrolló un guión titulado Aquis for Joe, en honor a ese gesto de Godoy durante su primera pelea con Luis, cuando le dio un beso en la mejilla en medio del combate. Ese beso, un gesto que, desconcertó a Luis y que demostró la personalidad de Godoy, su picardía, su capacidad para romper con lo establecido. ¿Y por qué no se concretó la película?
Lamentablemente, el proyecto no se concretó por falta de financiamiento. Sin embargo, el guión está disponible en Internet para quienes quieran conocer más sobre esta fascinante historia. Es una pena que la película no se haya realizado. Pero, más allá del cine y la literatura, ¿qué otras expresiones artísticas se han inspirado en Godoy? Su figura ha inspirado poemas, tangos, cuecas, ilustraciones. Godoy trascendió el Ring y se convirtió en un símbolo cultural, en una fuente de inspiración para artistas de diversas disciplinas. Su historia nos muestra cómo el deporte puede impactar la cultura de un país, inspirar artistas y generar un legado que perdura en el tiempo. Pero, más allá de su impacto cultural, ¿qué podemos aprender de la historia de Arturo Godoy? ¿Qué mensaje nos deja su vida? La historia de Godoy nos deja varios mensajes. Nos enseña que el éxito no es el único camino hacia la grandeza. Nos muestra que la valentía, la perseverancia y la humildad son valores que se admiran más allá de los resultados. Y nos recuerda que, a veces, la derrota puede ser una oportunidad para inspirar y unir a un pueblo. Godoy, el guapo de Caleta Buena, un chileno que desafió al mundo y se convirtió en leyenda. Una leyenda que nos inspira a luchar por nuestros sueños sin importar los obstáculos que encontremos en el camino. Y con esta reflexión llegamos al final de la segunda parte de nuestra inversión en la vida de Arturo Godoy. Pero aún queda mucho por explorar. En la tercera parte analizaremos el concepto de victoria moral y reflexionaremos sobre el legado de Godoy. No se la pierdan. Hemos recorrido la vida de Arturo Godoy desde sus humildes comienzos en Caleta Buena hasta sus épicos combates contra Joe Louis. Vimos cómo, a pesar de las derrotas, se convirtió en un héroe nacional, en un símbolo cultural que trascendió el ring. Pero hay una pregunta que me ronda la cabeza. Hablamos de victoria moral en el caso de Godoy, pero ¿qué significa realmente este concepto? ¿Existe realmente la victoria moral en el deporte? Es una pregunta compleja. No, en el caso de Godoy, a pesar de perder ambos combates contra Luis, su valentía, su entrega, su negativa a rendirse, resonaron profundamente en el corazón de los chilenos. Para mí eso es un triunfo en sí mismo. Sí, tienes razón. La gente no solo celebraba el resultado de la pelea, sino la actitud, la garra de Godoy. En ese sentido, sí, se puede hablar de una victoria que va más allá de lo meramente deportivo. Pero, ¿cómo se mide esa victoria? ¿Cómo se construye el legado de un deportista que, en el sentido estricto de la palabra, no ganó? Claro, el legado de un deportista no se basa únicamente en títulos y victorias. Hay otros factores que entran en juego: la inspiración que genera, los valores que representa, el impacto que tiene en la sociedad. En el caso de Godoy, su espíritu de lucha, su capacidad para sobreponerse a la adversidad, su humildad ante la fama, lo convirtieron en un modelo a seguir, en un símbolo de la perseverancia y la resistencia del pueblo chileno. Es decir, Godoy nos enseñó que la grandeza no se trata solo de llegar a la cima, sino de cómo se recorre el camino. Su legado se construyó con valentía, con dignidad, con un espíritu inquebrantable que inspiró a generaciones. Totalmente. Godoy nos mostró que el verdadero triunfo reside en el coraje, la perseverancia y la determinación para perseguir nuestros sueños, sin importar los obstáculos. Y esa lección, esa inspiración, es algo que perdura hasta el día de hoy. Arturo Godoy, el guapo de Caleta Buena, un chileno que nos enseñó que la derrota no es el final, sino una oportunidad para levantarse con más fuerza. Sin duda. Su historia nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del éxito y nos recuerda que, a veces, la derrota puede ser más gloriosa que la victoria, siempre y cuando se luche con honor, dignidad y entrega. Y así, con esta poderosa reflexión, concluimos nuestra inmersión en la apasionante historia de Arturo Godoy. Esperamos que les haya inspirado tanto como nosotros. Los invitamos a seguir explorando el mundo del deporte, a descubrir las historias que se esconden detrás de cada atleta, de cada triunfo, de cada derrota. Hasta la próxima.